Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Avanzamos en Bloque, el podcast en el que hablamos de innovación y nuevas tecnologías. Yo soy Carla Fernández, la host de este podcast, y como siempre les traemos invitados de lujo y hoy no va a ser la excepción. Tenemos hoy con nosotros a Manuel Sandoval, líder de innovación de Amity. Bienvenido, Manuel. Carla, muchísimas gracias por la invitación y pues vamos a conversar sobre cómo el futuro de Bloque. No, estoy segura que, al menos Amity y tú en específico has sido un gran aliado durante todo este proceso, y a mí en lo personal me ha marcado mucho como toda esta experiencia y todo este know-how que tienes en cuestión de ecosistemas de innovación. Y pues bueno, para que obviamente la gente te conozca, me gustaría primero que nos platicaras un poquito de ti, de tu trayectoria, de qué has estado haciendo, porque sé que has estado por todos lados, pero para que la gente sepa un poquito más. Muchas gracias, Carla, y pues les comento que casi siempre me gusta presentarme diciendo que he pasado por todas las extensiones de correo electrónico. Me gusta decir, empezamos con una empresa de materiales cerámicos de alta tecnología con mi papá, que todavía pues está proveyendo materiales de este tipo a la industria de alta tecnología. Después me fui a trabajar a universidades, de ahí al Punto Edu. Estuvimos dando clases 17 años y trabajando en el tema universitario, sobre todo en áreas de ingeniería y desarrollo de temas STEM en universidades. Después entramos a una .org. Fui a Montreal a abrir la aceleradora de empresas de tecnología mexicanas, el TECVA en Montreal, en donde llevábamos empresas mexicanas de tecnología a explorar capacidades de negocio en el ecosistema de innovación en Canadá, en especial en dos sectores, en el sector aeroespacial y en el sector creativo, que además son los temas que vamos a tratar de manera más profunda acá. De allí una de las empresas que teníamos en TECVA, al tiempo se convirtió en el director de la empresa, en el director de ProMéxico. Okay. Entonces de ahí me regresé ahora a México al .gov, estuve a cargo de la unidad de inteligencia de negocios y en el desarrollo de las capacidades de México de hacer prospectiva. Y prospectiva, no sabes, creo que es el tema que vamos a conversar de una manera más profunda el día de hoy, y tiene que ver con no solo los sectores que son importantes para el país ahora, sino lo que nos encargamos en aquel tiempo era de definir cuáles eran los sectores que iban a ser importantes en el futuro y qué tenía que hacer México para poder entrar a ese futuro. Entonces de ahí el tema aeroespacial, el tema de industrias creativas, algunos sectores que todavía no se detonaban en el país, y cuál era el mapa de ruta, es decir, qué tenía que hacer México para poder atraer esos sectores hacia nuestro país. De ahí cierra ProMéxico y de regreso al .com. Que fue en 2018, ¿no? Sí, con la entrada del nuevo gobierno cierra ProMéxico y de ahí al .com y al .org otra vez. Como comentabas, estoy en Amity a cargo del área de innovación. Amity es la asociación de empresas de tecnología del país. Reúne desde las empresas muy grandes a los Google, Microsoft, SAP, IBM, pero también a un ecosistema de empresas pyme de tecnología en México, sobre todo para poder representar a las empresas tanto en cuestiones de negociación con gobierno, en articulación de proyectos y planes entre las mismas empresas en los sectores y áreas que les resultan de mayor interés. Justamente ahorita con toda la experiencia que comentas que tienes en este tema de ecosistemas de innovación, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de qué ecosistemas tú conoces que ahora sí que se puedan implementar en México, o cómo México podría llegar a equipararse a ecosistemas que tú platicas en el mapa de ruta que en algún momento me llegaste a compartir, por ejemplo, Reino Unido, ¿no? ¿Cómo ves que se puedan implementar esas prácticas aquí en México específicamente? Sí, creo que de lo que tendríamos que partir es primero de entender
que México ha procurado desarrollar un modelo de innovación replicando modelos que no necesariamente son afines o cultural o económica o poblacionalmente en nuestro país. Hay que ver que México requiere un modelo de innovación mexicano. Uh-huh. Es más, debiéramos decir que Querétaro requiere un modelo de innovación queretano. Y ahí lo primero es que habría que atender a las recomendaciones de la OCDE de hace unos 15 años, donde la OCDE decía que el ecosistema de innovación en México debiera ser la suma de los ecosistemas de innovación regionales. En ese sentido hay que entender a México más como un país heterogéneo, en donde cada región requiere un modelo de innovación particular. No es lo mismo innovar en Nuevo León o Querétaro que innovar en Chiapas o Oaxaca. Claro. ¿Qué requiere cada región y de qué manera podríamos establecer modelos aspiracionales de innovación a partir de la realidad de cada una de las regiones? Y aquí es bien interesante ver, en el caso de Querétaro, cuáles son las regiones aspiracionales, a quién se parece Querétaro desde el punto de vista poblacional, económico, cultural, y a partir de eso entender cuáles han sido las ventajas de esas regiones en términos de innovación que pudiéramos replicar para crear este modelo de innovación local. Y aquí algo que cuando lo analizas es bien sorprendente, es por ejemplo el ver que Querétaro se parece desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista sectorial, desde el punto de vista económico, por ejemplo en Toulouse. Okay. O sea, si tuvieras a Toulouse, es una región prácticamente del tamaño de Querétaro como ciudad. La evolución sectorial de Toulouse la llevó a desarrollar el clúster aeroespacial más importante de Europa. Además coincide con Querétaro en términos de la capacidad que tiene Querétaro en el sector aeroespacial. Económicamente, y es algo que es de lo más sorprendente para Querétaro, económicamente, si bien el PIB per cápita de Toulouse es superior al de Querétaro, Querétaro progresivamente se ha ido acercando al paso de los años. Querétaro es una de las ciudades en el mundo que ha crecido económicamente más rápido, y eso hace que Toulouse nos quede cada vez más cerca, y está a tiro de piedra. Entonces de ahí habría que ver qué ha hecho Toulouse que pudiera ser interesante replicar, cómo está aprovechando al sector manufactura en Toulouse para reconvertir las capacidades de Toulouse en términos de la nueva economía del conocimiento. Eso desde la perspectiva, vamos a decir, económico-poblacional. Pero también sería interesante ver, desde el punto de vista cultural, a quién se parece México, a quién se parece Querétaro. Que ahí no nos parecemos tanto a Toulouse. Que ahí no nos parecemos tanto a Toulouse, pero que habría que ver a quién nos parecemos. Cuando ves las variables culturales que define Hofstede, que es un analista muy importante en términos de cultura país, que lo define en 6 ejes. Okay. Dice, ¿qué tanto un país es jerárquico? ¿Qué tanto un país define su visión de corto o largo plazo? ¿Qué tanto un país tiene aversión al riesgo? ¿Es tradicional? ¿Está motivado por el éxito o por la satisfacción? Entonces son 6 variables que define Hofstede y que clusterizan a los países desde una perspectiva de cultura. Y aquí sería bien interesante ver que México, más que parecerse a lo que casi siempre solemos compararnos, que es Estados Unidos o Europa, nos parecemos más a Asia. Okay. En términos de aversión al riesgo, en términos de jerarquía, tradición, ¿no? En términos de tradición. Entonces, aquí habría que ver qué hacen los países más innovadores asiáticos para poder desarrollar un modelo de innovación acorde a su cultura. Y aquí algo que solemos analizar de una manera más profunda tiene que ver con este término que no necesariamente es aplicable a la forma en que culturalmente estamos desarrollando innovación en México. Casi siempre hablamos de disrupción como algo que debiera ser la norma de innovación en un país como México. Pero yo te preguntaría, ¿cuántas innovaciones disruptivas conoces coreanas?
o cuántas innovaciones disruptivas conocemos japonesas. En realidad, el modelo japonés, coreano o chino de innovación no es por disrupción, sino es por mejora progresiva, buscando objetivos específicos. Es una innovación basada en retos. Entonces, tal vez... Son muy planeados también como en la temporalidad, ¿no? Que eso siento que igual sí nos faltaría un poco en México. Es tal vez la Somos gran más cortoplacistas, ¿no? Es la gran diferencia. Sí. Yo te diría que casi somos un país asiático en términos culturales, excepto la visión de largo plazo. Y ahí es algo importante de por qué una planeación de largo plazo le hace mucho bien al país. Claro. Porque nos pone metas, aunque sea forzadas, que nos obligan a ver el futuro. Entonces, y parte de eso es lo que tendríamos que estar trabajando en casi cualquier región del país. En ese sentido, este proceso de innovación basada en retos, progresiva, de mejora continua, medible, que minimice los riesgos y que permita crear un modelo en donde los riesgos se atiendan rápido y si fallas, que sea poquito y que puedas cambiar rápidamente de estrategia para poder atender la forma en que tienes que desarrollar innovación. Entonces, porque uno de los temas importantes de la innovación es que el tema del fracaso se tiene que ver como un componente... Es parte de la innovación. Entonces, el problema de la innovación cuando estamos pensando en temas disruptivos es que los fracasos suelen ser muy grandes. Mientras que en un modelo de innovación progresivo, los fracasos son pequeños. Entonces permite que atienda y que pueda cambiar de rumbo para poder minimizar el daño, digamos. Sí, no afectan de igual manera a la organización, hasta un tema motivacional o de decir, porque a mí me ha tocado conocer empresas de la industria automotriz o de la industria aeroespacial que quieren meter todo este tema como de innovación y justo creo que tratan de ser muy disruptivos, entonces en el momento que eso no funciona, obviamente hay un tema de pérdida económica, hay una afectación en sus operaciones y entonces es como, mejor no lo hacemos. Correcto. Mejor nos quedamos como estábamos. Correcto. Y de ahí es en donde las empresas, los ecosistemas en México tendríamos que desarrollar un modelo de innovación de doble camino. Un camino progresivo, de retos, de evolutivo, diría, un modelo de innovación evolutivo. Y sí, otra parte de inversión en temas de más riesgo, de disrupción, pero que esté alimentado por el ecosistema evolutivo. Ya. Que es más fácil que estés creando capacidades a partir del camino que estás encontrando a tratar de encontrar temas que previamente no habías explorado para la cultura que tenemos país. Entonces de ahí que lo que hay que pensar es cómo crear estos ecosistemas a partir del modelo comparable, decíamos, económico-poblacional, pero también ver desde el punto de vista cultural a quién nos parecemos. Entonces decíamos, nos parecemos a Asia en temas de jerarquía, en cuestiones de nuestra aversión al riesgo, pero también interesante ver que México tiene otros países a los que se parece por cuestiones de tradición, por cuestiones de posicionamiento geoestratégico. Decíamos, Irlanda, por ejemplo, es un país interesante que se puede analizar, tanto por ser un país, digamos, muy o más tradicional. Si checan, es una gran potencia económica, pero cerca de un país como Inglaterra, el Reino Unido, y que entendieron que su modelo de desarrollo en economías de conocimiento basado, por ejemplo, en software, les dio una capacidad de crecer importante en Europa. Aprovechando que eran parte de la Unión Europea, lograron desarrollar un ecosistema de industrias creativas y de software de primer nivel, y además en ese sentido es un país que también se parece a México en otros aspectos. Entonces yo creo que habría que buscar desde los Toulouse, los países asiáticos y algunas ciudades en Asia, que además están creciendo a la par de Querétaro, como países con un esquema tradicional, y cuáles son los modelos de innovación que podríamos incorporar a nuestra región. Creo que ese es el reto de crear un modelo. ¿Qué crees que está faltando en México para que puedan realmente robustecerse esos ecosistemas de innovación, comparándonos
como mencionas, con economías como ciertas economías asiáticas o comparándonos con Irlanda. ¿Qué están haciendo ellos que nos está faltando a nosotros? Digo, y me puedo imaginar, pero obviamente que ahorita nos des un poco más tu insight acerca de esto, pero puede ser un tema desde educación, el robustecer como la articulación de el trabajo entre instituciones, esta famosa triple hélice que ya todo el mundo ahora luego le meten más hélices, pero bueno, o sea, creo que la base es, ¿no?, la academia, el gobierno y las instituciones. ¿Qué sientes o qué en tu experiencia que has tenido, qué le está faltando a México como para robustecer los ecosistemas de innovación en algunas regiones? Digo, enfocándonos ahorita, por ejemplo, en Querétaro. Claro. Sin duda el tema educativo es un tema central. Y educación desde las bases. Todo el tema STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, creo que es algo que se tiene que fortalecer en el país de manera muy profunda. Debilitando, entonces. Que además es lo que nos va a dar sustento a la nueva economía. Claro. Eso sin duda es un tema. Pero por otra parte creo que México es un país que ha logrado posicionarse de manera tan efectiva en ciertos ecosistemas productivos, en especial manufactura. Somos tan eficientes en manufactura que uno de los principales riesgos del país es que caigamos víctimas de nuestro propio éxito. Okay. Es decir, somos tan exitosos en manufactura y somos tan exitosos en ser eficientes que el problema de la innovación es que por naturaleza no es eficiente. La innovación es prueba y error, prueba y error. Y cuando estás en una empresa en donde dice que las métricas de calidad están medidas a partir de hacerlo bien desde la primera vez, entonces ahí tenemos una confrontación de modelos. Claro. Y a nivel país es uno de los retos principales. Estamos en una economía de transición, de una economía de eficiencia a una economía de innovación. Pero sumándole estos temas culturales que comentabas de una aversión al cambio por naturaleza, o sea, por un tema cultural. Entonces, desde ahí ya nos está costando. Ya complica. Y es un gran salto, sí, porque lo que decíamos, lo que premia la eficiencia es hacerlo bien a la primera, claro, reducir costos, aumentar productividad. Y la innovación habla de otros temas. Entonces, este cambio de paradigma productivo hacia una economía no necesariamente tan eficiente, pero que tenga mayor valor agregado, creo que es el gran reto del país en lo general y de las empresas en lo particular. Entonces, vuelvo a retomar el tema de los dos caminos. No quiere decir que una empresa suelte el tema de eficiencia nada más a ver qué va a pasar y ahora me voy a dedicar a innovación. No, creo que tiene que aprovechar las tecnologías para aumentar el proceso de eficiencia, para lograr hacer más eficientes los temas productivos, pero que esas eficiencias generen recursos para poder explorar modelos de innovación progresivos que me permitan, por un lado, crear un sustento económico, pero que por otra parte me permitan ir explorando áreas adyacentes o áreas de mayor valor que le permitan a la empresa pues ir haciendo un proceso de transformación y transición a una economía del conocimiento. Pero me encanta esto que mencionas y creo que es algo que no se platica comúnmente y te lo digo porque en Querétaro, bueno, he tenido oportunidad de platicar con la red de clústeres, por ejemplo, ¿no? Y creo que sí se tiene todavía un poco esta idea de que forzosamente la innovación tiene que ser disrupción, tiene que ser a la primera y tiene que ser de un día para otro. Entonces, evidentemente, cuando empieza a permear, pues esta idea es, si no me salió a la primera, ya invertí recursos, ya me afectó operacionalmente, pues mejor no lo hago, ¿no? Sobre todo en ciertas industrias. O sea, a ver, hay industrias, por ejemplo, la industria aeroespacial no ha sido como mucho más abocada a todo este tema de transformación digital, pero hay lo que comentábamos dentro de la misma cadena de proveeduría, por ejemplo, de la industria automotriz, los proveedores más pequeños, ¿no? O los que son como que no están cerca de las armadoras, se resisten muchas veces más a optimizar procesos, ¿no? Y que es algo que forzosamente van a ir requiriendo en lo largo del tiempo, entonces lo van a tener que hacer a la buena, ¿no? Igual de paso a paso, o a la mala, igual y no tan amigablemente, porque va a tener que pasar.
y aquí es algo que creo que es importante enfatizar, en el tema de adopción de tecnologías, en especial de transformación digital, no es una cuestión de si me voy a transformar digitalmente o no, si voy a adoptar nuevas tecnologías o no. Lo vas a hacer. Exacto. Lo vamos a tener que hacer. Ahora, la diferencia va a ser entre las empresas y regiones que lo hagan de manera planeada, aprovechando todas las ventajas que otorga este cambio en temas tecnológicos y de transformación digital y de transformación, sobre todo de tecnologías exponenciales, y las empresas que lo hagan sin planear. Claro. Entonces, aquí la ventaja va a ser que las empresas que lo planeen van a poderlo aprovechar de manera más profunda. Y entonces van a aumentar su competitividad respecto a empresas que les va a caer el futuro de manera poco planeada. Claro. Me encanta esto que comentas como de ir avanzando progresivamente en temas de innovación, porque creo que realmente es algo que no se habla, ¿no? Yo he tenido oportunidad de trabajar con ciertos, con la red de clústeres que está en Querétaro a nivel estatal y a nivel municipal, y creo que sí todavía se tiene mucho esta idea como la innovación tiene que ser disrupción, te tiene que salir bien a la primera, y si no, mejor ya, no lo haces, ¿no? Y tienes que sacrificar esto que platicabas, ¿no? Tienes que sacrificar la eficiencia, o más bien, ¿no? Tiene que ser eficiente e innovador y disruptivo y que te salga excelente a la primera. Quieren todo. Todo. Pero creo que es como viene mucho esa idea. Entonces creo que ahí es donde hace un poco cortocircuito. ¿Por qué? Porque igual y las grandes empresas o las armadoras grandes, hablando por ejemplo específicamente de la industria automotriz, creo que el aeroespacial está como mucho más con esta idea y trae como este tema ya desde hace varios años, ¿no? Pero muchas veces los proveedores más chicos no entienden mucho esa parte o por qué yo le tengo que gastar en esto, ¿no? Y que realmente es una inversión y que el poder hacerlo paso a paso creo que sería mucho más rentable para ellos también, ¿no? Sí. Y hasta para un tema de motivación y de que realmente sí puedan innovar y eficientar sus procesos. Correcto, estamos viviendo un cambio de época. Sí. Y la ventaja de ese cambio de época es que nos va a permitir encontrar soluciones que antes no eran tan visibles. Imagínate una empresa pyme, como dices, proveedora de una armadora. La armadora seguramente le va a poner requisitos de eficiencia, o sea, no hay manera de que no los cumpla. El tema es que esta empresa, el proceso de cumplimiento de los estándares de entrega a la industria automotriz, si los hace más eficientes con tecnologías de transformación digital u otro tipo de tecnologías de automatización, la ventaja es que va a haber dos impactos. El primero, voy a cumplir con los requisitos de mi cliente de manera más eficiente, con menos costos, pero al tiempo le voy a dar capacidades a mi empresa para poder tener un sistema productivo más flexible. Y esa flexibilidad me va a ayudar a poder disasociarme de mi cliente principal para poder tener capacidades y tener nuevos clientes fuera del ecosistema, vamos a decir, automotriz. La industria automotriz es de eficiencia, me va a estar pidiendo, incluso va a decir de qué manera tengo que ir reduciendo los costos a los cuales le vendo. Pero eso lo puedo ir logrando con mayores eficiencias desde el punto de vista productivo, soportado por tecnologías, vamos a decir, digitales y de automatización, que llamamos Industria 4.0, pero por otro lado, esas eficiencias me van a permitir generar recursos, tanto de personas, capacidades, recursos de conocimiento como recursos económicos, para poder entrar al modelo de fabricación flexible que haga que mi empresa pueda estar vendiéndole a otros sectores. Entonces tengo esas dos ventajas. El tema siempre va a tener que ver con de qué manera elijo los proyectos, les llamamos lighthouses, que no solamente impactan a mi proceso productivo, sino que me iluminan el futuro, que me permitan como empresa ver hacia dónde van las cosas y qué ventajas puedo obtener de la tecnología que estoy implementando. Entonces, las tecnologías
cualquier tecnología tiene que verse necesariamente desde la perspectiva o de que genere más ventas, o que genere más eficiencias, o que genere valor agregado. Si la tecnología no impacta cualquiera de esos tres rubros, no la debo implementar. Que no es nada más hacer un cambio tecnológico porque está de moda. No voy a transformarme digitalmente porque dicen que hay que transformarse. Sí. No, es porque me va a generar cualquiera de esas ventajas. O vendo más, o me cuesta menos, o tengo nuevos productos y servicios, genero mayor valor agregado en mi línea de producción. Entonces es parte de lo que tenemos que estar viendo. ¿Y qué está haciendo Amity en estos temas? Porque obviamente, bueno, platicábamos que tú eres líder de innovación para poder apoyar como a todo este tema de transformación digital a nivel México. Muy bien, de hecho, lo primero, y como lo conversamos previamente, es tratar de crear un modelo de innovación mexicana. Aprovechando todo este tema de cultura país, tamaño país, economía, sectores estratégicos, estamos trabajando en conjunto con otras organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial para definir un modelo de innovación para México con una visión de futuro. Le llamamos Futuro MX 2030. Entonces eso lo que pretende es definir desde la perspectiva de las organizaciones empresariales cómo tiene que ser un modelo de innovación para México. En el caso de Amity también el tratar de entender cuáles son los sectores estratégicos del país que requieren mayor atención desde la perspectiva de innovación. Ya decíamos que México, desde la perspectiva, por ejemplo, de manufactura, somos un gran hub de manufactura. Sí. Somos, de hecho, el hub de manufactura de América Latina. El 80% de las exportaciones de alta y media tecnología de América Latina provienen de un solo país, y ese país es México. De hecho, exportamos más alta y media tecnología que Canadá. Es decir, somos el segundo exportador de alta y media tecnología de América, solamente después de Estados Unidos. Ya México se convirtió desde el año pasado en el principal exportador a los Estados Unidos. Entonces, sin duda, el sector manufactura tiene que ser algo que le pongamos especial cuidado. Sí, no podemos olvidar que No podemos olvidar. ¿No? Pero también, como decíamos, tenemos que entender que el sector manufactura es nuestro gran estrella, pero también puede convertirse en un gran reto si no logramos transformar nuestras capacidades de una manufactura de solamente proveeduría a una manufactura que genere valor agregado nacional. Entonces, el principal enfoque es de definir estos sectores. Entonces, en el sector manufactura, lo que estamos es actualizando el mapa de ruta de Industria 4.0 del país, ver cómo las tecnologías que generan este cambio de época que llamamos Industria 4.0, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la ciberseguridad, el cómputo en la nube, impactan a la industria mexicana, pero desde una perspectiva que creo que es vital para México. Ya muchos analistas han dicho que México es el país de las dos velocidades. Es un país en donde la productividad de las grandes empresas de manufactura es altísima. O sea, tú no tendrías que convencer a Bombardier o a Safran o a Ford de que se transformen digitalmente. Son empresas que ya definen ese camino de manera natural. El problema es que entre más eficientes se hacen las grandes empresas de manufactura y el ecosistema de pymes no lo hace a la par, entonces la brecha que separa a la gran industria de manufactura del ecosistema local se hace cada vez más grande. Entonces allí uno de los grandes retos, si no el mayor reto de la industria de manufactura del país, es acercar a las pymes al ecosistema de manufactura que generan las grandes empresas. Es decir, de qué manera cerramos esa brecha de innovación, esa brecha de transformación digital, esa brecha de productividad que haga que el sector productivo de manufactura no arrastre al sector de pymes, sino lo incorpore al proceso de generación de valor. El segundo reto en manufactura tiene que ver con eso, generación de valor agregado.
Y aquí es algo interesantísimo de ver en el país. Si yo te dijera que la segunda cadena de suministro más articulada del sector automotriz del mundo la tiene México solo después de Japón. Es decir, en México podemos hacer un automóvil prácticamente con puros proveedores que estén localizados en México. Pero ¿cuál es la diferencia entre México y Japón? Que la mayor parte de los proveedores japoneses del ecosistema productivo japonés son japoneses. Y en México, la mayor cantidad de los proveedores de la industria automotriz local son extranjeros. Entonces, o japoneses también. Entonces, eso hace que el valor agregado nacional, en lo general, se va a las empresas que lo proveen. Y está bien, somos un gran atractor de inversión extranjera directa y eso está bien. Pero lo que hay que fomentar es que haya cada vez más empresas mexicanas de capital mexicano en esos ecosistemas productivos. Y Querétaro es un gran ejemplo, ¿no? Los TREMEC, las empresas de ese tamaño que se insertan en el ecosistema productivo se hacen muy eficientes y además no solo aprovechan la capacidad nacional para venderle a las empresas en México, sino que se transnacionalizan. O sea, ya son empresas que tienen plantas en todas partes del mundo. Entonces yo creo que ahí parte del reto es eso. El siguiente sector en el que estamos involucrados en UNIPIC es el sector educación. El sector educación es algo pues muy sorprendente de ver. Es, decíamos, el sector de donde provienen las mayores ventajas del país y sin embargo es un sector, ya el cliché se dice, todavía de profesores con GIS en el pizarrón. Es un sector que tan evidente fue el tema de la falta de transformación digital que a casi todas las escuelas y universidades la pandemia los agarró en curva, ¿no? De pronto tuvieron que empezar a dar clases con uso de medios virtuales, pero no estaban preparados, porque no solo era poner un profesor enfrente de una pantalla y dar clases en Zoom, sino cuál es el modelo educativo y qué cambios tengo que hacer para poder implementar y aprovechar esas tecnologías para desarrollar un modelo educativo acorde a esas tecnologías. Sí. ¿Cómo crees que puede ayudar o beneficiar Bloque, o cómo puede insertarse para que pueda potenciar realmente esta economía o este ecosistema de innovación a nivel Querétaro, evidentemente, obviamente en un futuro esperemos que permee en la región y más adelante en el país, pero ¿cómo ves tú que conoces bien el proyecto que puede beneficiar? Sin duda, Bloque es y debe ser un proyecto con visión prospectiva, con visión de construcción de futuros. Tiene que convertirse en un catalizador de un ecosistema de innovación, un ecosistema creativo. Con la llegada ya más evidente de la inteligencia artificial, que venía de mucho tiempo atrás, pero creo que el ChatGPT lo vino a evidenciar, la competencia con las máquinas y la colaboración con las máquinas está subiendo de arena. Ya entendimos que las máquinas eran mejor que nosotros en temas de producción de precisión. Los robots demuestran que pueden hacer cosas que los humanos no. Y logramos entender cómo colaborar con ellos y viene todo un proceso de robótica colaborativa. Cada revolución industrial nos ha impuesto retos como seres humanos de adaptarnos a las máquinas que nosotros mismos creamos. Y así cada revolución industrial nos fue ayudando a colaborar con las máquinas de vapor, después con los robots, con los sistemas de producción automatizada. Ahora viene una nueva revolución industrial que nos va a poner de lleno a competir en arenas que solíamos pensar que solo eran de nosotros, solo humanas. Lo que hay que ver es que esa colaboración, cada revolución industrial, todos creen que va a quitar empleos.
pero lo cierto es que los empleos han aumentado. Pero importante entender que sí hay riesgos si la región no adapta las capacidades de su talento a esos nuevos retos que nos imponen los sistemas que nosotros mismos estamos creando. Y Bloque es una respuesta a eso. Ahora viene la inteligencia artificial, viene la época de las máquinas inteligentes. ¿Y qué nos diferencia de una máquina que puede hacer procesos de pensamiento muy parecidos a nosotros? Lo que nos diferencia es el propósito y la creatividad. Dicen, es que una máquina ya logró derrotar al campeón de ajedrez o al campeón de Go. Pero lo interesante es ver que a esas máquinas el propósito se los puso un ser humano. Claro. ¿No? Que la creatividad para programar a esas máquinas viene de un ser humano. Que aunque las máquinas aparenten ser creativas, en realidad lo que están replicando son capacidades humanas para poder expresar nuevas formas de producción creativa. Entonces, de allí la gran contribución de Bloque va a ser a entender esos retos y ver cómo incorporamos el propósito humano a este nuevo proceso de desarrollo. Es decir, no solo innovación, sino innovación con propósito humano. Innovación que nos dé la capacidad de entender que no me va a quitar el trabajo una inteligencia artificial, sino me va a quitar el trabajo una persona que se lleve mejor con esa inteligencia artificial. Que me va a quitar el trabajo no una máquina, sino una persona que entienda a profundidad que su capacidad creativa es lo que lo diferencia de esa máquina que no tiene propósito. Y Bloque lo que se va a convertir es en eso, en un catalizador de creatividad. Tiene que ser el semillero de la mente creativa, sí regional, pero en el semillero de la mente creativa global. ¿Qué tengo que hacer para que Querétaro pueda atraer talento de todo el mundo a crear capacidades locales para desarrollar esta industria creativa de una manera muy efectiva? De ahí hay muchas cosas que hay que aprovechar. O sea, finalmente, somos el país de habla hispana más grande del mundo. Entonces, todo lo que tenga que ver con producción creativa en español debiera producirse allí. Somos una potencia creativa en cuestiones artesanales y de ese tipo de capacidad, porque tenemos una cultura muy rica. ¿Cómo puedo aprovechar todas esas capacidades, cultura nacional, las diferentes formas de ver el mundo en todo el país para poderlos traducir al lenguaje universal y llevarlos al mundo? Claro. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Y al final, ¿cómo entender que estas industrias creativas están en la convergencia de lo que llamamos arte, pero también de lo que llamamos tecnología? Yo no veo necesariamente una diferencia entre lo que vamos a ver en un proceso de convergencia entre las industrias culturales y artísticas y las industrias tecnológicas, porque allí es en donde está el gran diferenciador del ser humano respecto a las propias máquinas que estamos creando. Me encanta, me encanta. Y digo, creo que este tema da para muchísimo más. Me encantaría en algún momento que volvieras a venir al podcast, porque creo que realmente podemos todavía sacarle mucho más jugo, y nos faltaron varios temas, pero bueno, ya tenemos que cortar. Pero te agradezco muchísimo el haber venido, el haber platicado con nosotros, el que la gente te pueda escuchar y pueda conocer un poco más de por qué es importante esto que estamos haciendo, y pues por ser un gran colaborador te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Bloque. Es algo muy importante. Creo que tenemos que dar el ejemplo de hacia dónde se tiene que mover el país. Muchas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias a todos por escucharnos en un capítulo más, y los esperamos la siguiente vez en Avanzamos en Bloque.